Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Vamos a hablar ahora de las pruebas de comparación por pares y la prueba duo-trío. Ya hablamos un poco acerca de la introducción y de la importancia que tienen este tipo de pruebas en alimentos. Entonces nos vamos a enfocar ahora en estas dos. ¿Ok? Entonces les voy a compartir la presentación. Muy bien. Entonces, ya habíamos dicho que todas las pruebas discriminativas tienen el mismo objetivo, que es encontrar si hay diferencias entre muestras o similitudes. En este caso, especialmente en comparación por pares y dúo-trío, vamos a utilizar dos muestras. Estas dos muestras pueden ser diferentes en cuanto a su formulación. Tal vez una tiene un proceso diferente a la otra muestra y queremos ver si se perciben esas diferencias o simplemente que son marcas diferentes. Entonces, tanto para comparación por pares como para dúo-trío, vamos a utilizar dos muestras. ¿Qué características tienen este tipo de pruebas? Para la prueba pares y comparación por pares, que es lo mismo, o comparación por pares, hay una norma ISO que regula el método, por lo tanto, la metodología está estandarizada, es decir, que siempre va a ser el mismo, ¿sale? ¿Cuáles son las características? Bueno, siempre, como ya se los mencioné, se van a presentar dos muestras que sean, no sé, dos procesos diferentes, dos marcas diferentes y bueno, el código portal debe de ser diferente. Esto es como se lo vamos a presentar a nuestros jueces analíticos o a nuestros consumidores. Recordemos que a veces también este tipo de pruebas pueden servir para consumidores. Ahora, básicamente lo que detectan este tipo de pruebas, prueba de comparación por pares, son pequeñas diferencias entre dos muestras, ¿sale? Entonces, ese es el objetivo principal de la muestra, detectar pequeños cambios, detectar pequeñas diferencias que los hacen o diferentes, o también puede ser que el proceso o la formulación no sea tan diferente que no haya diferencia entre estas dos. Este tipo de prueba es muy útil cuando la muestra es muy reducida. Hay veces, sobre todo en el laboratorio, que nuestros lotes los reproducimos y son muy pequeños. Entonces no tenemos la suficiente muestra como para dar tantas. Entonces eso nos limita. Pero esta prueba tiene esa ventaja que puede utilizar muy poca muestra y obtener resultados muy confiables. También es útil cuando tenemos muestras complejas que son difíciles de producir y que no podemos estar como que a todo el tiempo haciendo más y más para nuestras pruebas sensoriales, ¿sale? Normalmente este tipo de prueba se presenta en un orden específico. Lo ideal es que a veces presenten primero la 876, un ejemplo, y después la 653, pero si por ejemplo van a hacer repeticiones o van a utilizar más jueces, pues tratar de que esto se aleatorice, que no siempre se ponga en la 876 al inicio, sino que también antepongamos esta muestra que es la 653. Esto es muy importante porque así evitamos que los jueces siempre tengan como esa predisposición, que identifiquen las características del 876 primero y ya sepan cuál es la siguiente formulación. Entonces, la idea es que o la mitad de su grupo empiece por la 653 y la otra mitad por la 876. Y si hay una réplica, cambiárselas para que ellos no identifiquen ese orden, ¿sale? Para este tipo de pruebas podemos utilizar entre 20 y 50 personas. Bueno, cuando son consumidores siempre se espera que obtengamos más resultados, entonces podemos ocupar hasta 100 personas. La prueba de comparación por pares la podemos caracterizar o diferenciar de dos formas, ¿sale? Prueba o aquella prueba no direccionada y tenemos la direccionada, ¿ok? ¿Cuándo vamos a utilizar una y cuándo vamos a utilizar otra?
Comparación de pares es la misma prueba, tanto para la que es no direccionada como la que es direccionada, solamente que el enfoque de la prueba es diferente. Vamos a utilizar la no direccionada cuando nos interese saber algo más como exploratorio del producto, ¿sale? Por ejemplo, nos podemos hacer las siguientes preguntas. ¿Cuál prefieres? ¿No? Imaginemos las dos galletas aquí y nos preguntan en el cuestionario cuál de las dos prefieres. Entonces, ahí puede haber diferencias en la respuesta porque la elección de cada uno de los productos va a depender del juicio del juez, ¿sale? De lo que él haya percibido. Entonces será como él califique. También esta de cuál te gusta más es una pregunta que podemos responder con este tipo de metodología. Digamos que tenemos aquí las dos galletas y nos preguntan cuál de las dos galletas les gusta más, ¿sale? Si son iguales o diferentes. Y bueno, la que dice que cuál es más intensa de las dos galletas en este caso también la podemos aplicar con las pruebas no direccionadas. Sin embargo, la de cuál es más intensa, que es más exploratoria, la podemos utilizar o podemos aplicar otro tipo de metodologías que son un poco más adecuadas. Entonces, para este tipo de pruebas, perdón, de pregunta, lo podemos resolver fácilmente con la prueba de comparación por pares no direccionada. ¿Por qué se llama no direccionada? Porque el juez, imaginemos que aquí está el juez, puede tener dos respuestas, ¿sale? O se puede inclinar hacia un lado o hacia otro. Imaginemos que aquí está una galleta y acá está otra galleta. Entonces, el juez tiene, o el consumidor, tiene esa opción de elegir o esta galleta o la que está de este lado. Entonces se puede ir a cualquiera de los dos lados, ¿sale? Por eso se llama no direccionada, porque no hay una dirección a donde él se pueda dirigir. Si le gustó mucho la muestra, o perdón, si prefiere alguna, se va a inclinar hacia un lado, o si quiere otra, se va a inclinar hacia el otro lado. Por eso se llama no direccionada. También a esta le llamamos a veces de dos colas, ¿sale? Dos colas o prueba no direccional. Este tipo de prueba es una prueba a dos colas o no direccionada. ¿Por qué esas dos pruebas? Porque la probabilidad de que él escoja una u otra es del 50%. Recordemos que esta campana de Gauss equivale a un 100% y si nos ponemos al centro, el 50% está a la izquierda y el otro 50% a la derecha. Entonces, la probabilidad de que él escoja una u otra es del 50%, ¿sale? Entonces, cuando el objetivo sea saber cuál de las dos prefiere o cuál de las dos muestras gusta más, vamos a utilizar la prueba no direccionada. Normalmente, en evaluación sensorial ocupamos más esta, que es la AFC, ¿sale? ¿Se acuerdan que les había comentado en la clase de introducción que la que más se utiliza es la 2-AFC? Bueno, aquí por ejemplo, la N representa el número de muestras que pueden utilizarse. Pueden utilizar de 2, 3 y 4 muestras, dependiendo qué tanta sensibilidad se quiera obtener. Y el AFC, pues, tiene que ver con sus siglas en inglés, Alternative for Choice. Entonces, es una elección forzada, es decir, que el juez tiene que identificar sí o sí alguna opción. Entonces, para que vayamos un poco más claro, esta prueba, ¿sí?, la vamos a aplicar cuando queremos saber preferencia o gustos, ¿sí?, si quieren o prefieren una u otra. En este caso, la AFC normalmente se utiliza para evaluar un atributo específico. Entonces, a lo mejor nosotros ya hicimos estudios instrumentales previos que nos indican que una muestra es más
no sé, más dulce, más insípida, más dura, más ácida, porque nuestros resultados instrumentales son lo que nos dictan. O tal vez simplemente sabemos que es más dulce porque nosotros, como productores de galleta, vamos a imaginar, sabemos cuál de las dos marcas tiene más azúcar, ¿sale? Entonces, esta la vamos a utilizar solo si sabemos el atributo específico que queremos evaluar. Por ejemplo, ¿a qué pregunta responde este tipo de preguntas? A estas que están aquí, ¿sale? ¿Cuál de las muestras es más dulce? Porque estamos evaluando un atributo específico, el dulzor, ¿sale? ¿Cuál de las muestras es más insípida, más dura, más ácida? Entonces, este tipo de prueba la vamos a utilizar cuando sepamos qué atributo es el que vamos a evaluar. Este tipo de prueba, que es la AFC, normalmente 2 AFC porque utilizamos 2 muestras. Acuérdense que aquí puede ser 3, 4 AFC, pero la que más utilizamos y tiene muy buena sensibilidad es la 2 AFC, donde usamos solo 2 muestras, ¿vale? Este tipo de prueba le vamos a llamar direccionada o de una cola. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos qué atributo es el que van a evaluar. Entonces, sabemos que se va a inclinar solamente hacia un lado de la campana, porque la respuesta nosotros ya la sabemos, ¿sale? Entonces, o se va a inclinar hacia un lado, imaginemos aquí la galleta, que estamos evaluando el sabor dulce, vamos a imaginar, poner de ejemplo. Está aquí una galleta y acá tenemos otra. Queremos evaluar el sabor, la sensación o el gusto dulce y queremos ver cuál es la que perciben más dulce. Entonces el juez solo va a tener una opción. Por eso se llama de elección forzada, porque o agarra o se inclina por una o se inclina por la otra, pero ya sabemos a qué dirección se tiene que dirigir, porque nosotros sabemos cuál de las dos muestras es más dulce. Entonces, si por ejemplo esta galleta que está acá es la más dulce, todo su juicio se va a enfocar en esta muestra, ¿sale? Porque es más dulce y nosotros como productores sabemos que es la más dulce. Entonces, vamos a evaluar 2 AFC cuando sepamos qué atributo queremos evaluar. Cuando no sepamos qué atributo se va a evaluar y solo queremos saber si es de su preferencia o agrado, vamos a utilizar la comparación por pares, la no direccionada. Y cuando utilicemos o querramos estudiar un atributo más específico, vamos a usar la 2 AFC. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Es N aquí porque N puede ser 2, 3 y 4, como les comentaba, ¿sale? La atención de las personas enfocadas a un atributo es específico, pero las muestras pueden ser diferentes, ¿sale? Por ejemplo, aquí la que se va a evaluar o la muestra que se va a evaluar es la que tiene a lo mejor la mayor intensidad, pero bueno, hay otras réplicas, ¿sale? Pero normalmente vamos a utilizar siempre la 2 AFC. 2 porque van a ser solamente 2 muestras. Si utilizáramos la 3 AFC, utilizaríamos 3 muestras. Una que tenga la mayor cantidad, vamos a pensar, o concentración de dulzor, otras 2 que sean diferentes, ¿sale? Pero con que utilicemos la prueba 2 AFC, obtenemos una muy buena, un buen resultado, ¿sale? Entonces, acuérdense, es AFC por las siglas en inglés y normalmente vamos a usar la 2 AFC. Muy bien. ¿Cuál es la forma en que se puede resolver o se puede analizar los resultados que obtenemos? Normalmente utilizamos dos estadísticos, ¿vale? La prueba binomial y la chi-cuadrada. Nosotros, si obtuviéramos todos nuestros resultados de cada uno de nuestros jueces, podríamos hacer cualquiera de estas dos. Sin embargo, hay tablas que nos van a simplificar mucho el trabajo.
Entonces ya no tenemos que hacer todo este desarrollo. Aquí, por ejemplo, les muestro la probabilidad, como ya les había comentado, de este tipo de prueba, que es la comparación por pares. Siempre para comparación por pares vamos a tener una probabilidad de 1/2. ¿Por qué? Porque el 50% puede estar de un lado, o está de un lado, de una muestra, en la muestra A en este caso, y el otro 50% está en la muestra B, ¿sale? Entonces, por eso la probabilidad de que elijan una u otra es de 1/2. Tanto para la de comparación por pares de 2 colas como la comparación por pares de una cola. Se puede cargar hacia un lado o se puede cargar hacia el otro, ¿vale? Yo les comentaba que chi cuadrada y la prueba binomial las podemos utilizar para analizar o para interpretar nuestros resultados. Sin embargo, ya existen tablas que están basadas igual en la prueba binomial, ¿sí? O sea, que obtuvieron esos resultados con la prueba binomial, pero nos simplifican bastante los resultados. Entonces, esta tabla hay que ponerle, o estas tablas hay que ponerles mucha atención, porque dependiendo lo que queremos hacer es el uso que le vamos a dar. Aquí, por ejemplo, les puse que esta tabla del lado izquierdo es aquella tabla que vamos a usar cuando usemos una cola, es decir, cuando hagamos la prueba 2AFC. ¿Se acuerdan que les había comentado que para la prueba 2AFC tenemos ya sea que se cargue hacia un lado o hacia otro, pero solamente se va a ir hacia una dirección, se llama direccionada, ¿sale? Entonces, todos los datos o todas las respuestas se van a cargar hacia un lado. Utilizamos estas pruebas cuando queremos evaluar un atributo específico. Acuérdense bien de eso, ¿sale? Vamos a evaluar un atributo específico comparado con estas, que son de 2 colas, donde queremos saber cuál es la preferencia del juez o cuál le gusta más, ¿sale? Comparada con esta que sabemos qué atributo específico vamos a evaluar. Entonces, este tipo de tabla la vamos a utilizar dependiendo la prueba, si es una prueba de 2 colas o una cola. Cuando es de una cola, ¿sí? Es cuando va a ser una prueba direccionada, o sea, 2AFC. Aquí, por ejemplo, les digo de una vez anticipadamente que esta prueba también la vamos a utilizar para la prueba duotrío. Entonces, para la comparación por pares 2AFC de una cola y para la prueba duotrío, vamos a utilizar siempre esta tabla. Se las voy a cargar en el Classroom para que las puedan estar usando, pero esta es la tabla y se las muestro porque es importante que vean cómo la vamos a utilizar. N representa el número de jueces que están participando en la prueba, ¿sale? Entonces, si ustedes se les da un ejercicio normalmente, sabemos o les indicamos el número de jueces que están aplicando en la prueba. Si ustedes están haciendo la prueba y son los experimentadores, tienen que saber a cuántos jueces se les está aplicando la prueba de ya sea comparación por pares, de una cola o de 2 colas, ¿sale? Entonces, si estamos evaluando un atributo específico, vamos a trabajar con esta tabla de una cola. Posteriormente, la primera columna, o en la primera columna se encuentran los porcentajes de significancia, ¿sale? Aquí, por ejemplo, está del más pequeño, 0.1, 1 y 5%. ¿Ok? Entonces, número de jueces llega hasta aquí, hasta 28, acá continúa hasta 56. Y podemos interpolar el resultado con el número de significancia. Entonces, si por ejemplo yo voy a trabajar con 20 jueces a una significancia del 5%, lo único que hay que hacer es interpolar el porcentaje de significancia y el número de jueces. Estas respuestas que están aquí adentro, y está en amarillo y en grande para que lo identifiquen bien,
es el número mínimo de respuestas correctas para rechazar H0. Por eso en la introducción les comentaba la importancia de manejar bien las hipótesis, ¿sale? Entonces, para 20 jueces, a una significancia de 5%, necesito que por lo menos 15 personas como mínimo tengan las respuestas correctas para rechazar H0. Ahorita lo vamos a ver con un ejercicio, pero los datos que están aquí adentro son los que vamos a utilizar, ¿sale? Estos son el número mínimo de respuestas correctas para rechazar H0. Es decir, si nosotros rechazamos H0, acuérdense lo que vimos en la clase pasada, es porque las muestras son diferentes. Si yo hubiera aceptado H0, es porque mis muestras son iguales, ¿se acuerdan? H0 es igual a que las muestras sean iguales. HA es igual a que las muestras sean diferentes. Si yo estoy rechazando H0, es porque mis muestras son diferentes, ¿sale? Ahora, tenemos acá otra tabla que tiene la misma idea, número de jueces contra porcentaje de significancia. Y esta la vamos a utilizar solamente cuando hagamos una de comparación por pares de dos colas, es decir, cuando querramos saber si una muestra gusta más que otra o si una la prefieren más que otra, ¿sale? Pero normalmente vamos a utilizar la de una cola porque vamos a evaluar atributos específicos. Entonces, acuérdense bien de esto. La de una cola es para, o esta tabla de una cola es para la prueba 2AFC y para la prueba duotrio que vamos a ver ahorita enseguida. Y la de dos colas es cuando utilizamos la comparación por pares de dos colas, ¿sale? Que es cuando queremos saber si hay una preferencia por alguna de las dos muestras. Lo mismo que les había comentado en la clase anterior, se los digo ahorita, el porcentaje de significancia es igual al alfa, ¿sale? Solamente que en el alfa se desarrolla la significancia. Aquí, por ejemplo, tenemos alfas de 0.20 hasta 0.001. Entonces, si vamos a usar casi siempre la alfa de 0.05, que es el 5%, pues los valores van a estar por aquí adentro, ¿sale? Pero también puede ser que utilicemos alfas más pequeños. Entonces, aquí están estos por si en algún momento los vamos a utilizar. Pero lo que tienen que saber es que el porcentaje de significancia es igual al alfa, ¿sale? Entonces, 0.05 es igual a 5% de significancia, ¿sale? Y la idea es la misma. Estas tablas también es para una cola, one side, para la prueba de comparación por pares. Pero cuando usamos a una cola, acuérdense, siempre lo vamos, o este tipo de tabla, la vamos a usar para resolver los problemas que sean de 2AFC, ¿sale? Una cola, 2AFC. Entonces, pueden utilizar cualquiera de las dos, ya sea con la del nivel de significancia o con el valor de alfa, ¿sale? Que el valor es exactamente el mismo. Por ejemplo, aquí tenemos que con 40 jueces, ¿no? Ese es un ejemplo, ahorita vamos a verlo más adelante. Con 40 jueces a un alfa de 5% de significancia, perdón, a una significancia del 5%, yo necesito como mínimo de respuestas 26, ¿ok? Este es para una cola. Para dos colas, perdón, para una cola también, pero aquí con el valor de alfa tendría que ser el mismo. Entonces, para 40 jueces, a un alfa del 0.05 necesitamos como mínimo 26 respuestas correctas. Entonces, quiero que vean que el valor es el mismo, pero bueno, uno es porcentaje de significancia y otro es alfa. En esta diapositiva también está una tabla, pero esta tabla es la de dos colas, ¿sale? Es la misma
que esta de 2 colas, solamente que aquí el porcentaje es es de significancia, el porcentaje de significancia, y acá los valores que están utilizando son los valores de alfa, pero es exactamente las mismas respuestas, ¿sale? Va a quedar mucho más claro después de que vean este ejemplo. Imagínense, ya les comenté que vamos a utilizar más la prueba 2AFC, que utilizamos más cuando queremos saber o conocer más de un atributo específico, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos dos jugos que se están formulando con dos diferentes edulcorantes, el edulcorante A y el edulcorante B. Aquí se desea confirmar si el edulcorante A es más dulce, ¿sale? Entonces, por eso se hizo una evaluación sensorial con 40 personas y este fue el cuestionario que se aplicó, ¿sale? Entonces, vayan viendo cómo presento los cuestionarios porque ustedes también los van a tener que desarrollar. Ustedes van a aplicar estas pruebas con sus familiares, amigos, etcétera, ¿sale? Entonces necesitan desarrollar sus cuestionarios. Estos me los van a mandar por equipo para ver si cómo es que los van a aplicar y si es correcto, ¿sale? Entonces, lo primero que tienen que hacer es etiquetar sus muestras, ¿sí? Acuérdense que ustedes como experimentadores deben de saber a qué código corresponde cada muestra. Por ejemplo, la 056 corresponde al jugo con edulcorante A y la 173 corresponde al jugo con el edulcorante B, ¿sale? Entonces, el cuestionario dice así: evalúe las muestras de izquierda a derecha y determine cuál de las dos muestras es más dulce. Por eso es 2AFC, porque estamos evaluando un atributo específico, el dulzor, marcando con una X. Si no encuentra diferencia, por favor adivine. ¿Por qué les pedimos que si no encuentran una diferencia adivine? Porque necesitamos que a fuerzas pongan una respuesta, ¿sale? Por eso se llama de elección forzada. Los estamos forzando a que respondan o a que contesten o elijan una de las dos. Y bueno, aquí se les pone una línea por si quieren hacer algún comentario, ¿sale? Entonces, este es el planteamiento del problema. Tenemos dos jugos con diferentes edulcorantes, uno es más dulce, nosotros lo sabemos porque nosotros, bueno, en este caso, la empresa sabe cuál tiene mayor concentración de dulzor, ¿sale? Pero puede ser que nosotros no sepamos y a lo mejor hayamos hecho un análisis instrumental que nos diga cuál de los dos es más dulce, etcétera. En este caso, pues sabemos cuál de las dos es más dulce, ¿sale? ¿Cuál es el procedimiento que hay que seguir para obtener los resultados? La solución es la siguiente. Primero que nada tenemos que saber si nuestra prueba es direccionada o no es direccionada, ¿sale? En este caso, la respuesta es que sí es direccionada, porque sabemos cuál muestra es más dulce, sabemos cuál es la que tendrían que acertar, nosotros que somos la empresa. Entonces nosotros, como sí sabemos cuál de las dos muestras es la que se tiene que seleccionar, digamos, es una prueba direccionada. En este caso contestamos a la pregunta ¿cuál de las muestras es más dulce? ¿Sale? Por eso sí es una prueba direccionada porque estamos evaluando un atributo específico que es el dulzor. Después de saber si es direccionada o no, esto nos va a servir para saber qué tipo de tabla es la que vamos a usar para interpretar los resultados. Vamos a plantearnos la hipótesis, ¿sale? Existe diferencia en el dulzor de los dos jugos a una probabilidad de, ustedes normalmente si es un ejercicio, yo les pido que lo hagan a una probabilidad, por ejemplo, casi siempre es al 95%. Si ustedes bueno, si no está la probabilidad, ustedes deduzcan que es al 95%, normalmente, ¿sale? Si lo que nos están preguntando es si hay diferencia a esta probabilidad, si es al 95%, el nivel de significancia con el que vamos a trabajar es al 5%, ¿sale? Por eso el alfa que está aquí está al 0.05,
o al 5% de significancia. Entonces, la probabilidad de que este evento ocurra es de 1/2, ¿sale? Porque o eligen una muestra o un jugo o eligen el otro. Por lo tanto, la probabilidad es del 50% o de 1/2, ¿sale? El planteamiento de la hipótesis siempre va a ser el mismo. H0 a una probabilidad de 1/2 es que no haya diferencia, o sea que las muestras sean iguales. Ese es el planteamiento de H0. Y el planteamiento de HA es que a la misma probabilidad de 1/2 encuentren diferencias significativas, lo que indica que estas muestras son diferentes, ¿sale? Entonces, no hay más que estas dos hipótesis, o aceptamos una o aceptamos otra, ¿sale? Entonces, para resolver el problema, tenemos que ver cuál es el mínimo número de respuestas correctas para decir que sí hay diferencias. Si nosotros decimos que sí hay diferencias, es porque estamos rechazando H0. Entonces, nos vamos a la tabla. Acuérdense que son 40 jueces los que aplicaron la prueba y nos están pidiendo que trabajemos con un alfa del 0.05 o un alfa del 5%. Entonces, voy a trabajar con esta, que es en porcentaje. Tenemos que son el número de jueces 40, ¿sale? Y el nivel de significancia que me están diciendo al que tengo que trabajar es al 5%. Por lo tanto, vean este letrero gigante. El número mínimo de respuestas correctas para rechazar H0 es 26. Siempre vean este letrerote amarillo, porque con esto ustedes van a determinar si hay diferencias significativas o no. Entonces, aquí según la tabla necesito 26 respuestas como mínimo para decir que hay diferencias significativas o para rechazar H0. Entonces, me voy a mis resultados y aquí ya está la conclusión. El mínimo número de respuestas correctas para decir que hay diferencias es de 26. Este resultado lo obtuve de las tablas, ¿vale? Y en los resultados del cuestionario tengo 26 respuestas, porque aquí dice en la descripción del ejercicio, del ejemplo, como resultado se obtuvo que 26 personas calificaron la muestra A como la más dulce. O sea, yo sabía que esta era la muestra más dulce y 26 personas calificaron que la A era la más dulce, o sea, más de la mitad, ¿sale? Porque 40 personas aplicaron el cuestionario. Entonces, si tengo que 26 personas calificaron a A como la más dulce y de mis tablas yo tengo que necesito como mínimo 26 respuestas correctas y los resultados de la tabla, los resultados del cuestionario arrojan que también 26 respuestas fueron la más dulce, ¿sale? Puedo concluir que sí hay diferencia en el dulzor de las muestras, porque mi tabla dice, necesitas por lo menos 26 para decir que hay diferencias significativas, ¿sale? Entonces, yo casualmente, de mis resultados que obtuve del cuestionario, 26 personas dijeron que el jugo A, que tenía el edulcorante A, era más dulce que el B. Entonces, como sí cumplo esta regla de que necesito al menos 26 respuestas correctas para decir que hay diferencias significativas, esto se cumple porque sí tengo 26 respuestas, ¿sale? Por lo tanto, sí hay diferencia en el dulzor de las muestras, ya que el 95% de las personas detecta que el edulcorante A es más dulce, ¿sale? Ahora, bueno, este ejercicio lo vamos a resolver en clase el jueves, entonces para que lo tengamos ahí pendiente, ¿sale? Aquí vamos a ver si existen diferencias en el dulzor con los dos jugos, pero a una probabilidad del 99%. Es decir, que ustedes van a utilizar un nivel de significancia de 1% y vamos a detectar si hay o no hay diferencias significativas.
y también vamos a resolver este problema, ¿sale? Tenemos un panel de 56 personas y las muestras utilizadas fueron un prototipo A y un prototipo B. Los resultados es que 35 personas seleccionaron la muestra B como la más ácida, ¿sale? O sea, de 56 personas, 35 detectaron a la muestra B como la más ácida. Entonces, vamos a plantear el problema y vamos a ver si hay diferencias significativas en el gusto salado, perdón, el gusto ácido tendría que ser, a un alfa del 0.05 y del 0.01 y detectar cuál de las dos es más salada, ¿sale? Entonces, bueno, esto también lo vamos a hacer en clase. Entonces, como conclusión, tenemos que identificar de las tablas cuál es el mínimo número de respuestas correctas para decir que hay diferencias significativas o para rechazar H0, ¿sale? Entonces, en este caso, por ejemplo, del ejercicio, pues apenas tuvimos 26, ¿sale? Del cuestionario. Y en las tablas dice justamente que por lo menos sean 26. Si yo aquí hubiera obtenido 20 respuestas correctas, 20 respuestas del cuestionario, de lo que me dijeron mis jueces, y en las tablas me pide un número mínimo de 26, yo no alcanzo a cubrirla, ¿sale? Porque tengo solo 20 respuestas que me dieron los jueces. Y yo necesito como mínimo 26 respuestas. Si hubiera sido eso, yo no puedo rechazar H0. Por lo tanto, no habría diferencias significativas y el dulzor de las muestras sería el mismo para el jugo A con el edulcorante A como para el jugo con el edulcorante B, ¿sale? Entonces, vamos a hacer ejercicios también. Vamos a hablar ahora de la prueba duotrío, ¿sale? Esta es la norma internacional que la respalda, es la norma ISO que tiene este número. Básicamente vamos a utilizar también dos muestras, pero aquí vamos a presentar tres. Dos muestras que tengan códigos diferentes y que sean diferentes y una referencia que va a ser igual a una de estas dos, ¿sale? Ahorita lo explicamos mejor. Aquí en rojo les digo cómo es que se presentan las muestras. Vamos a presentar tres muestras. Una referencia que solo va a tener R de referencia, no va a tener ningún código, ¿sale? Y otras dos que tengan códigos diferentes. Acuérdense que una de estas dos tiene que ser igual a la referencia, ¿sale? Entonces, la tarea del juez es identificar cuál de las dos muestras incógnitas, que en este caso son las que están codificadas, es igual a la referencia. Entonces, lo que tendrían que hacer es probar la referencia y posteriormente probar estas dos. El trabajo del juez es identificar si R es igual a 743 o si R es igual a la muestra 907, ¿sale? Entonces, vamos a presentar una referencia y dos muestras. Normalmente para este tipo de pruebas se emplean de 15 a 30 jueces. También se pueden utilizar con consumidores, pero bueno, ahorita vamos a trabajar con jueces, que en este caso son ustedes, que bueno, si van a aplicar las pruebas a sus familiares, pues ya serían consumidores. Entonces puede ser aplicada tanto para jueces como para consumidores, ¿sale? Este tipo de prueba normalmente se requiere para evaluar la vida de anaquel, reformulaciones y desarrollo de nuevos productos. Es una de las muchas aplicaciones que tiene este tipo de prueba. Es una prueba direccionada, igual que la prueba 2AFC. Por lo tanto, las tablas que se utilizan para esta prueba son las mismas que utilizamos para 2AFC, o es la misma, ¿sale? La forma de acomodar las muestras son diferentes, pero normalmente nosotros vamos a utilizar siempre
la de referencia constante. ¿Cómo es esto? Vamos a poner, así como están organizados aquí las copas de vino, la R siempre va a ir al inicio y vamos a imaginar que aquí está el número de juez. El primer juez le voy a poner la primera copa de vino va a ser R, ¿sale? Que acuérdense que R es cualquiera de estas dos. Y después le voy a presentar las otras dos muestras en este orden, A y B, es decir, 743 y 907. Después, al siguiente juez, voy a presentarle primero R, igual que el anterior, pero esta vez primero le voy a poner la muestra B, es decir, la 907, y después les voy a poner la muestra A, que sería la 743. Entonces, la idea de randomizar o de aleatorizar estas muestras es igual que no se predispongan a evaluar, que sepan que la que siempre les dan primero tiene un sabor o características diferentes a la R y la B pues no se parece, ¿no? Entonces, para evitar todo eso, se randomizan el orden de cómo se acomodan las muestras, ¿sale? Entonces, bueno, aquí hay una repetición, por eso es que aparece serie 1 y serie 2, pero ustedes solo van a aplicar una vez. O sea que imagínense que el evaluador 1 es su mamá y le van a presentar este orden. Después a su hermano le van a presentar este orden, ¿sale? Primero B y después A. Entonces, el código siempre va a ser el mismo. Siempre vamos a utilizar un código para una muestra y otro para otro. Y R siempre va a ser codificado con R, pero recuerden que R es una de estas dos, ¿sale? Ya sea que esta que esté duplicada y sea R, o la 907 que esté duplicada y sea R, ¿sale? A veces se utiliza también este tipo de ordenación, que es la referencia balanceada. Aquí ambas muestras a comparar se utilizan al azar como referencia, ¿sale? Entonces, en la primera serie, la referencia va a ser igual a A, ¿sale? Y todas las referencias van a ser igual que A. En esta 3, la referencia va a ser igual que A, aunque estas se presenten de forma diferente, ¿sale? Y después en la serie 2, ahora la referencia va a ser B. Siempre B, la referencia siempre B. Pero bueno, nosotros vamos a utilizar la referencia en la modalidad de referencia constante. Entonces la referencia siempre va a ser igual a una de las dos. Eso hay que ponernos de acuerdo para que ustedes sepan que R siempre va a ser A o que R siempre va a ser B, ¿sale? Ahorita les pongo un ejemplo para que quede más claro. Vamos a imaginar este caso. Este es un ejemplo. Se utilizó un panel de 32 personas no entrenadas para realizar la prueba dúo-trío. De estas 32 personas, 17 acertaron a la muestra igual a la referencia. Entonces, bueno, dice, conteste lo siguiente, ¿sale? Entonces, vamos a imaginar que hablaron a la tienda y reportaron que este tipo o estas conservas de durazno tenían un resabio o un sabor amargo. Entonces, inmediatamente mandaron a analizarlo porque dicen que tiene este lote un sabor o un resabio amargo, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar un lote que esté estandarizado. En este caso lo vamos a identificar con la letra R, ¿sale? Entonces el lote que está estandarizado va a ser igual a otra muestra, o sea, es la misma muestra el lote estandarizado, pero una está codificada con 0.61 y la otra está codificada con R. Entonces, son lo mismo, el lote estandarizado es el mismo aquí que es el mismo acá, ¿sale? Si se dan cuenta, aquí la que dobleteamos o la muestra que dobleteamos fue esta, nada más que están
codificados diferente. Entonces, R es igual a 0,61 y la muestra que queremos evaluar porque supuestamente tenía un resabio raro es la 0,78, ¿sale? Que según sabe amargo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a presentarle las muestras a nuestros jueces y les vamos a dar la siguiente instrucción. Frente a usted tiene una referencia, aquí está, ¿sale? Primero pruebe la referencia y posteriormente pruebe las muestras de izquierda a derecha, indicando con una X la muestra que es igual a la referencia. Entonces, van a abrir este frasco, van a probar R, posteriormente van a abrir este y van a ver cuál de estas dos muestras, del lote estandarizado o del lote que supuestamente tiene un resabio amargo, es igual a la referencia. Entonces, aquí con una X van a marcar cuál de estas dos, que son estas muestras, es igual a la referencia. Si acertan correctamente, tendrían que marcar la 0,61 porque el lote estándar es igual, el que está marcado con el código 0,61 que la muestra que tiene la R de referencia. Entonces, lo que nos están pidiendo es marcar aquella muestra que sea igual a la referencia. Entonces, aquí tendría que haber una X, ¿sale? ¿Cómo vamos a resolver este problema? Igualito que en el de 2AFC, ¿sale? El planteamiento de la hipótesis es el mismo. También es una prueba que tiene una probabilidad de 1/2. ¿Por qué? Porque o van a escoger, como son las dos muestras, solo las que se están evaluando, o van a escoger la 0,61 o van a escoger la 0,78. Entonces, eso equivale a que el 50% de las respuestas se carguen hacia un lado y a que el otro 50% se cargue del otro lado. Por lo tanto, la probabilidad de que esto ocurra es del 50% o de 1/2 de probabilidad, ¿sale? Las hipótesis deben de ser las mismas. H0 no hay diferencias, es decir, que las muestras son iguales. Y HA hay diferencias y las muestras, por lo tanto, son diferentes. En este caso, vamos a trabajar con un alfa de 0,05 entre el lote que reportaron como que tenía un sabor o un resabio amargo y el lote estándar, ¿sale? Entonces, bueno, la pregunta es si existe diferencia a un alfa de 0,05 cuando comparamos estos dos lotes, ¿sale? Aquí está la prueba, la tabla para una cola, ¿sale? Aquí dice dúo trío test, pero pueden utilizar también las que son las tablas que utilizan porcentaje de significancia. Entonces, dice que hicieron la evaluación con 32 personas, ¿sale? A un alfa del 5%, bueno, a un alfa de 0,05. Voy a interpolar mi resultado, interpolar el alfa con el número de jueces y voy a obtener que necesito por lo menos 22 respuestas correctas para rechazar H0, ¿sale? Entonces, en el ejercicio nos dicen que de estas 32 personas que evaluaron, 17 acertaron la respuesta correcta, ¿sale? O dijeron que era igual a la referencia. Entonces, si yo necesito por lo menos 22 respuestas correctas, pero en los resultados de mis jueces solo 17 personas acertaron, no cubro la regla de rechazar H0, ¿sale? Porque necesito por lo menos 22 personas o 22 respuestas correctas para rechazar H0 y decir que hay diferencias significativas. Pero yo solo tengo 17, entonces vamos a tener que aceptar H0. Y cuando aceptamos H0, acuérdense que H0 es que las muestras sean iguales o que no hay diferencia, ¿sale? Como conclusión tendríamos que decir que aceptamos H0, por lo tanto no hay diferencia entre las muestras. Es decir, que si no encontraron diferencia,
este tal resabio amargo supuestamente pues no existe, porque los jueces no pudieron identificar la diferencia entre el lote que ellos reportaron y el lote estándar. Por lo tanto, esta muestra es percibida igual que el estándar y obviamente el lote estándar es el mismo, por lo tanto, pues eso es lo que se esperaba, ¿sale? Entonces, en este ejercicio pasó lo contrario que en el anterior, que en el de 2AFC, ¿sale? Porque necesitaba como mínimo 22 respuestas correctas. Yo solo tuve 17. Por lo tanto, no podemos rechazar H0 como es la regla y en este caso pues la aceptamos y al aceptarla decimos que no hay diferencia entre las muestras, ¿sale? Entonces, bueno, aquí nos dice que sí es viable comprar la muestra 078, que es la que supuestamente reportaron con un resabio amargo y la respuesta es sí, porque no hay como tal esa diferencia, ¿sale? Bueno, entonces eso sería todo. Vamos a continuar viendo las siguientes pruebas, ¿sale? Cuídense mucho. Bye.